Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 33 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Locución y presentaciones Oscar Di Profi. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, espero que los próximos 60 minutos lo pasemos con salud y hablando de salud. Hablando de salud hay mucho que decir. Sabemos que estamos muy cansados y debemos seguir con nuestro gran amigo, el barbijo. Yo uso 2 barbijos. Nos acostumbramos, al principio nos ahogábamos, ya no nos ahogamos más. Mejor es ahogarse con un barbijo y bueno, no terminar de otra manera. Bien, lo vamos a empezar con alegría porque la gente está muy cansada, muy seria, muy triste. Se juntan demasiados factores. Tratemos de hacer el programa con... como siempre, con la mejor onda y con el mejor buen humor posible. Tenemos un programa de lujo entre amigos. Estamos con el doctor José Magariños, estamos también con la licenciada Cecilia López y estamos con la doctora María Teresa Rosanova. Los temas interesantes todos. El doctor Magariños va a hablar acerca de realmente los avances y los dilemas que tenemos para superar esta pandemia. El doctor es bioquímico, especialista en inmunohematología, hemoterapia y banco de sangre. La doctora Cecilia López, licenciada, no es doctora, especializada en psicoanálisis de niños y abuso sexual, capacitadora y autora de 15 libros y nos va a comentar seguramente algo acerca del último. Y la doctora María Teresa Rosanova, jefa de clínica médica del Servicio de Control Epidemiológico e Infectológico del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. El tema COVID en el recién nacido, en el embarazo y en pediatría. Estamos todos teñidos de COVID. Hay que tener cuidado y no dejar de lado las otras patologías. Y ya le doy los muy buenos días al doctor José Magariños. Buen día, Ana María, gracias por la invitación. Al contrario, un gusto. Un placer compartir. Un gusto tenerte, sabés que te quiero mucho. Sos muy claro, muy conciso y nos vas a ayudar con respecto a este tema. Y con respecto a este tema estoy más mareado que muchos, ¿no? Pero como tú dices, a ver, hay luces de esperanza, obvio. La ciencia está trabajando, creo que como nunca, buscando soluciones. Una cosa es cuando algo es muy local, otra cosa es cuando es semilocal y otra cosa es cuando la cosa se desmadró a nivel internacional. La mirada en las vacunas es importantísima, más allá de que todas ellas, y tengo que ser clarísimo en esto, porque la gente tiende a confundir, cree que por vacunarse no se infecta. Error craso, por eso muy bien lo que tú dices, barbijo, pantalla. Es más, tú sabes que yo estoy en el IRAN trabajando también como miembro en los distintos comités de normalización y en uno de ellos es textiles. A ver, hay muchas cosas que duelen, hay muchas cosas que molestan, pero también hay oportunidades. Nunca como hoy, por ejemplo, en textiles se está trabajando en telas fabricadas con capacidad antimicrobiana que resiste a múltiples lavados probados por gente del INTI. O sea, fíjense cómo vamos cambiando, ¿no? Cómo vamos obteniendo nuevas oportunidades. En algún momento todos teníamos split en nuestros lugares de trabajo. Hoy ya sabemos que no los tenemos que tener. Es más, ustedes están viendo uno ahí, seguramente. Bueno, no, está apagado.
¿Por qué? Porque en aire ambiental hemos descubierto que no solo la temperatura era un tema, la circulación del aire es fundamental, pero también la humedad relativa porcentual. Por eso, cuidado, cuidado, cosas que hemos aprendido. En el aire externo, si hay mucha humedad, también las partículas virales pueden permanecer más tiempo en suspensión. Por eso la distancia es fundamental, por eso el barbijo es fundamental. No aglomerarse, no juntarse. Con respecto a las vacunas, todas están trabajando en este corto periodo, porque realmente llevamos un año y pico nada más, no es que tuvimos la experiencia de otras vacunas. Sabemos que todas tienen eficacia, es decir, producir anticuerpos, producir inmunidad. Estamos viendo que los que tienen las dos dosis están más protegidos contra los efectos de gravedad. Pero cuidado, en poblaciones de 80 o más años, siempre es menor ese rendimiento que en poblaciones más jóvenes. Pero bueno, tuvimos que ir cambiando de acuerdo a la disponibilidad, de acuerdo al acceso, de acuerdo a lo que podíamos acceder. Sabemos hoy también que hay distintos efectos en la gravedad. Por ejemplo, sabemos que en los pacientes que tenemos en las terapias intensivas nosotros, un factor recurrente, la disnea, está presente en el 76% de los pacientes. ¿Qué es la disnea? La fiebre. La disnea es la dificultad respiratoria, ventilatoria, ¿no? Nosotros decimos respiratoria, pero es en realidad la dificultad para aspirar. Es lo que me hace de pronto cuando yo corro, por ejemplo, apurado detrás de un colectivo, después quedo... Bueno, esa dificultad para que me entre el aire para satisfacer a todos mis tejidos. La fiebre es lo que le sigue en orden de prevalencia, 75%. La tos, 62%. Y todos los demás síntomas que decían, ¿se acuerdan? Sí. La anosmia, esa de pérdida de olfato y todo eso, del 7% para abajo. Es decir, que uno tiene que focalizarse en la dificultad a ventilar, a respirar, a sentirse cómodo con el aire que inspira. Y claro, con el barbijo a veces también nos cuesta mucho, tú lo decías también. Magariño, vos sabés que a mí me comentó una persona que tuvo coronavirus que tenía olfato. Claro, sí, ¿no? El 7% nada más son los que lo pierden, cuidado. Sí. Ahora, lo que es más común es dificultad a ventilar, la fiebre mayor de 38 grados, y esa tos seca, esa tos que molesta, ¿no? Y después de los pacientes que internamos y los tenemos en cuidados intensivos, yo me refiero a adultos, ¿no? Después va a haber alguien que va a hablar de pediatría con mucho más capacidad que yo. Hay dos temas que nos preocupan mucho. Uno es la hipoxia refractaria, esa incapacidad para resolver esa hipoxia, esa falta de oxígeno a los tejidos, y la otra es el shock séptico que tiene, obviamente, como sabemos los que estamos en áreas intensivistas, porque si bien mi especialidad es la inmunohematología, banco de sangre, como tú decías, también fue, y lo es, la medicina crítica. De hecho, trabajé hasta mi jubilación muchos años en el hospital de clínicas, en la unidad de cuidados intensivos, en el laboratorio. Ese es el shock séptico que está alrededor del 31%. ¿Qué pasa? Que estamos sabiendo hoy, como hay menos personas de mayor edad afectadas, son más jóvenes, hay menor porcentaje de crisis mortal en estas personas. Sin embargo, si nosotros miramos los números diarios, y la verdad que hacen ruido, 400, 500, 600 muertos, que no se entiende, ¿no? Más allá de los problemas de registro, más allá de todas las cosas que queremos decirle, es un problema que tenemos que mirar. Entonces, y Magariño, ¿cuál es el problema que tenemos hoy? Magariño, vos dijiste hace un ratito que de pronto también había otros síntomas. Puede ser que alguno de los síntomas, vos escuchaste, porque yo hablo con muchísima gente, el hecho de entrar en estado de confusión, ¿eso se da también? Sí, pero eso está relacionado también con la disnea. No se olviden que nuestro cerebro necesita oxígeno, necesita mucha energía. Cuando nosotros tenemos oxígeno, retiramos oxígeno a todo lado y empezamos a restar funciones, porque tenemos que dedicarnos a lo esencial. Entonces, cuidado, eso, el cansancio, el dolor, la falta de ganas, estar agotados, todo eso son síntomas que están
pero no lo podemos decir que están en todos. Esta es la característica. Pero sí, la hipoxia, la disnea, la dificultad para ventilar, eso sí es característico. Y créame que no hay nada más angustioso que uno querer tomar aire y sentir que no le entra. Exacto. Es espantoso, ¿no? Entonces es espantoso. Ahora, ¿y qué pasa? Nosotros tenemos un número X bastante alto diariamente y se dice que hay poco hisopado. ¿Qué pasaría si nosotros estamos muy bajo en testeo? Por eso, muy bajo en entonces testeos, los valores no los podemos tomar como verdaderos. No, hay que, a ver, nuestro R está cerca del 4, o sea, multiplicado por 3, por 4, más o menos, aproximadamente. Es un disparate, semanal, ¿no? Multiplicado por 4, que es mucho. ¿Sabes cuál es el problema de eso? A ver. El no saberlo, que el virus circula. Sí. Si el virus circula, uno puede pensar que las las variantes más circulantes en Argentina son las originarias, ¿viste? Ahora estamos con la Delta, la Epsilon, que nos está dando vuelta en la cabeza. Ajá. Pero la realidad es que mientras lo dejemos circular, el problema es que puede haber nuevas variantes. Y estas vacunas, que en principio podrían atenuar efectos en la gravedad, pero no en la imposibilidad de infectarte, podrían no ser efectivas a futuro. De ahí la importancia de cortar la circulación. De ahí la importancia de los cuidados, el barbijo, cambiarlo, porque de nada sirve que me ponga un barbijo por la pera. No te lo pongas, porque para usarlo de colgante no sirve. Y tenerlo todo el día puesto tampoco sirve, porque una vez que se humedece, tampoco te filtra. Si entro a un lugar donde hay un montón de gente y voy con el barbijo y con todo, y de pronto estoy comiendo, y el salón está lleno, tampoco me sirve. Es decir, seamos conscientes, esto hay mucho que recorrer. Y otra pregunta con respecto hay un tema importante. Bueno, te escucho, sí, no quiero dejar pasarlo. Que no quiero dejar pasar. El tema de accesibilidad a la segunda dosis. Ajá. Por eso es importante trabajar, es decir, no hay ninguna evidencia en contra de que no podamos mezclar distintas plataformas. De hecho, hay un montón de vacunas que nos damos simultáneamente. El tema es saber si van a ser eficaces cuando cambiamos la plataforma, y bueno, ya se está avanzando mucho en mezclar las distintas plataformas. Y te hago esta pregunta porque no te comprendo. No comprendo lo siguiente. Por ejemplo, la Moderna, recibimos la primera dosis y podemos tener una segunda dosis de Pfizer. Bueno, lo que se está probando. Hay países que ya lo hicieron. Los Emiratos Árabes son uno de los que más han trabajado, pero no han publicado. Obviamente estamos todos en fase de estudio. Ahora, técnicamente, yo lo digo desde el punto de vista de la bioquímica y la fisiología. El sistema inmune va a reaccionar contra cualquier antígeno que le demos. A veces más, a veces menos. Entonces, hay plataformas que van a producir determinados tipos de anticuerpos y hay otras que van a producir otro determinado tipo de anticuerpos. Lo importante es que generemos anticuerpos. Lo que sí sabemos hoy, que la eficacia y protección frente a eventos graves es recontra superior en el que tiene 2 dosis de una vacuna contra el que tiene una. Claro. Si no puedo acceder a la misma plataforma, bueno, es bienvenido. Vamos a decir la misma vacuna. Publiquemos. La misma vacuna, porque la gente al plataforma quizá hay personas que no dominan. Exacto. Por ejemplo, lo voy a decir con nombre. Sí. Si me di la Sputnik y me doy la segunda dosis de la Sputnik V, bueno, tengo más protección con la segunda dosis a los 21 días que si me la di una sola dosis. Bien. Obviamente, primero no había tantas, había que cortar la circulación. Hoy sabemos que no solo hay que cortar la circulación, sino que de una vez por todas tenemos que limitar absolutamente todo. Bien. Como no tenemos accesibilidad a todas, bueno, entonces se está probando. A ver, ¿qué podemos hacer? Sputnik más AstraZeneca, Sputnik más Covishield. Es decir, hay gente que ya se anotó en buena hora para hacer estas pruebas. Técnicamente no habría ningún inconveniente desde el punto de vista formal, porque vamos a estimular el sistema inmune, vamos a producir anticuerpos y vamos a tener protección. El otro tema, y este es el gran dilema, es ¿cuánto dura esa protección? Bien. Y esto solo lo vamos a saber en el tiempo.
Bien. Por eso es muy importante estar alerta, leer, como vos decías, con muy buena onda, no enloquecerse. Cuando se puede salir, tomar aire, es fundamental, Sí. porque eso nos da energía, nos hace sentir más proactivos. Y Bien. por supuesto, tratar de resolver todo esto de la vacunación. Correcto. Hacia el final, Y yo te dejo voy a lo decir... último, me preocupa algo. ¿Qué? Señores, los que todos los años se hacían un control, y ya hace casi 1 año y medio que no Exacto. se controlan nada, me preocupa mucho. Sí. Porque va a ser la otra epidemia, Totalmente. pandemia que va a venir después. Coincido plenamente. Todos, por favor, Sí. vayan, porque a veces confundimos las cosas, ¿no? Es que nos confunden también, nos confunden. Tal Porque cual. si no se puede salir y uno va al médico y hay un sinnúmero de personas que hacen lo mismo en el mismo horario y no está organizado, nos terminamos contagiando un COVID. Y ante el miedo de la muerte segura, se va a la muerte insegura. Exacto, pero ahí les voy a decir algo. A ver. Hay centros de salud que están sumamente preparados para tener la gente que tiene. Sí. Filtros CEPA son filtros especiales de aire central que controlan el recambio de aire por hora, por minuto y por cantidad de gente en algunos Bien. casos. Hay temperatura controlada, humedad controlada. ¿Es en todos lados? No es en todos lados. No. Pero también le pido a los que van, si ven que hay un asiento que tiene un cartelito que dice, este queda reservado, es asiento por medio, respétenlo. Totalmente. No es gracioso, es lo que sabemos hoy. Hay que respetarlo. Bueno, mínimo. tenemos que cortar porque se nos fue el tiempo hace rato. Pero yo te dejo hacia el final un buen redondeo y aparte yo te quería hacer una pregunta del barbijo y me haces recordar que te la haga. ¿Te parece? Dale. Bueno, y ya estoy presentando a la licenciada Cecilia López. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? No te escucho por el micrófono. A ver, actívalo. Gracias por invitarme. Bien. Nuevamente, tendría yo que poner un PowerPoint, porque hoy vamos a hablar de agresores sexuales. Bien. ¿Podrá ser? No sé. Pantalla? Pregunto al operador. ¿Probamos? Dale. Va. Bien, ¿de qué nos vas a hablar hoy mientras haces ese pequeño trabajito? Sí. Hoy vamos a hablar de agresores sexuales, de pedofilia y de pederastía. Perfecto. Que es, bueno, mi especialidad, es lo que yo me especializo. A Bien. ver, no me permite compartir pantalla todavía. Bueno, entonces yo prefiero que vos hables y después vemos porque Dale. hay un cortecito en el medio y ahí lo vas a hacer. Perfecto. Ahí está. Bueno. No hay problema. Vos sabés que... Bueno, ustedes igual avísenme. Sí. Esperen que yo voy a sacar esto. Ahí. Avísenme cuando tengo que compartir pantalla. Compartí ya. Porque... ¿Ya comparto? Sí. No me engancha. Bueno, prefiero que hables y después la compartimos. No te aflijas porque lo vas a hacer. Dale. Bueno, ustedes saben que el tema del abuso sexual en niños y en niñas es también otra pandemia que está sucediendo en nuestra sociedad. Un niño es abusado cada 15 segundos en Latinoamérica. Tremendo. Según estadísticas de UNICEF. Abuso sexual, hay diferentes clases de abuso sexual, como yo siempre explico. No siempre se da la penetración genital. Va desde manoseos hasta mostración de genitales, masturbación, bueno, etcétera. Uh-huh. Y siempre me preguntan, bueno, porque yo en general suelo hablar de los niños,
pero también, bueno, hoy la propuesta es un poco hablar de lo que son los agresores sexuales de niños. Vos sabés que muchas veces se los confunde con la gente a nivel popular, piensa que es una persona, en general son varones, quiero aclarar esto, estadísticamente en un 90% son varones. Yo creo que también hay muchas mujeres, lo que pasa que a veces, bueno, la mujer lo hace quizás de una forma, cuando abusa sexualmente de un niño, lo hace de una forma más disimulada, y el varón es como que lo hace, en general, lo hace, puede dejar huellas físicas. Sí, ¿no es cierto? Pero bueno, estadísticamente Cecilia, yo recuerdo dos casos muy recientes, el de la monja, no sé si lo ubicás, y también el de la mamá que hacía pijamadas en la casa y abusaba de los compañeritos del nene o la nena, no me acuerdo. La monja está presa, la mamá está en trámites. El año pasado también, cada tanto, a veces hay maestras también. Exacto. Uno no quiere meter quiero que sepan, no hay que meter a las maestras pobres todas en una misma bolsa. Más vale. Pero a veces existen maestras o profesoras. Había una maestra que se había enamorado de su alumno de 7º grado. Sí. Claro, el niño tenía 12 años y ella tenía creo que 24, 25, pero es una edad... A esa edad es muchísima esa diferencia. Sí. Entonces el niño está muy vulnerable, apenas empieza a conectarse con su sexualidad, y los niños tienen que descubrir su sexualidad con sus pares, con chicos de su propia edad, sí. No con personas mayores que los puedan dominar mentalmente, inducir a cosas que no están preparados, y manipular emocional y psíquicamente. Sí, ¿no es cierto? Sí, exacto. Entonces, en general se piensa al abusador sexual como esas películas de Halloween, sí, ¿no? Sí. Que el tipo que camina rengo, que es todo feo, que está transpirado, que está a la noche atrás de un árbol acechando a las chicas con un hacha. No, nada más opuesto que esto de lo que es el abusador sexual de niños. En general son súper carismáticos, son muy simpáticos, son los mejores amigos de sus amigos, tienen en general muchos amigos, van a jugar al fútbol, son heterosexuales, porque también existe el mito de que además de feos son homosexuales. No, nada que ver. Habrá algunos que sea homosexual, pero digamos que en líneas generales son heterosexuales. Cada uno de ellos va seleccionando a sus víctimas, se van acercando. En general son parte de la familia, lamentablemente, o son personas muy allegadas y conocidas dentro de la familia. Estadísticamente el 75% son los propios progenitores, y digo progenitores y no padres a propósito, porque un hombre que abusa de su hijo o de su hija no es un padre, no ejerce la función padre. Exacto. Se lo denomina progenitor. Sí. Entonces, en general, bueno, en el 75% son los propios progenitores, después le siguen los abuelos. Es tremendo, pero es así. Tíos. Sí. Estadísticamente los tíos, y después le siguen los hermanos mayores, y después padrinos o vecinos, ¿no es cierto? Y después, bueno, gente cercana, que puede ser un profesor, puede ser un sacerdote. A veces se pone las tintas mucho en los sacerdotes, pero en todas las religiones, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me llegan casos de distintas religiones, no solo de la religión católica. Entonces, digamos que de esto antes no se hablaba, Ana María. No. De esto antes se callaba. Yo el año pasado, por ejemplo, me consulta una señora por ataques de pánico, una abuela, ¿no? Y me dice, lo que pasa que nadie sabe que yo fui abusada sexualmente
en mi infancia, allá en un pueblo, en una provincia, por un hombre que tenía una gran autoridad dentro del pueblo, era el comisario del pueblo, y me obligaba a callarme la boca porque como él tenía revólver, decía que me iba a matar a mí, a mi papá, a mi familia. Y yo fui abusada sexualmente, que era vecino nuestro, durante años por él. Bien. Y yo nunca le conté a mi marido. Espera un minutito, te pido un minutito. ¿Hay un micrófono abierto de alguno de los participantes? No de la persona que está hablando, no de la licenciada. Y están entrando ruidos de otro ambiente. Aprovechamos, si a vos te parece, López, vamos a hacer un pequeño cortecito a ver qué posibilidad existe de que vos puedas pasar el material, y si no, lo intentaremos para una próxima. Seguimos hablando, no hay drama. Bueno, vamos al corte y enseguida volvemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos, en adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Te estamos esperando. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D. Transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram Look 5D. Y continuamos con la licenciada Cecilia López, especializada en psicoanálisis de niño y abuso sexual, capacitadora y autora de 15 libros. Bien, continuamos, por favor. ¿Pudiste? No, de nuevo el micrófono. No te escuchamos. ¿Te escucha ahora? Perfecto. Ahí está. Bien. Bueno, te decía que estos hombres son, o mujeres también, son grandes actores, tienen una especie de doble personalidad, fingen ser quienes no son, por eso tienen esa fachada de ser simpáticos, muy carismáticos. Cuando se los acusa, después de digamos, cuando los niños en general hablan en un 25%,
se animan a contar su secreto, porque son amenazados a no hablar, por supuesto. Y cuando el niño habla, todo el mundo o la mayoría de las personas salen en defensa del abusador, porque no pueden creerlo, simplemente no pueden creerlo. Entonces, por eso es tan importante los peritajes psicológicos, los diagnósticos bien hechos, porque son muy engañosos. Y López, por ejemplo, ¿se puede superar una violación? Las huellas, a ver, sí se puede con psicoterapia especializada. Lo que pasa que es muy difícil conseguir psicoterapia especializada para reparación del trauma sexual. Eso requiere una preparación y en nuestras universidades todavía no hay una materia que enseñe esto. Hablo de las facultades de psicología. Entonces se tienen que hacer cursos, digamos, por otro lado, seminarios, libros hay muy pocos, por eso yo también me dedico a escribir, porque no existe casi bibliografía en castellano sobre esto. ¿Me recordás el nombre del último libro? Yo este año publiqué 2 libros, uno se llama Arteterapia y Resiliencia. Sí. Es un libro que sirve para lo que es el tratamiento del trauma sexual y justamente de la resiliencia, de la reparación del trauma. Como yo digo, la huella va a quedar para, digamos, la cicatriz queda. Lo que pasa es que queda no abierta con el tratamiento psicológico, queda cerrada, pero siempre va a haber una marca en esa persona, porque es uno de los peores traumas de la humanidad. Es comparable este tipo de traumas con haber estado en un campo de concentración, para que te des una idea. Es tremendo. Es comparable al shock por bombardeo en una guerra, cuando te destruyen un edificio, tu casa, se mueren tus familiares, etcétera. A eso es comparable este tipo de traumas. Nada, me derivé. Y el otro libro que publiqué este año fue el diagnóstico del abuso sexual en niñas y niños menores a 5 años. Que ese es otro tema muy difícil de hacer los diagnósticos. Yo todos los años tengo madres desesperadas porque van a hacer la denuncia al juzgado y en el juzgado le dicen, no, su hijo es muy pequeño para diagnosticarlo, tiene 2 años y medio, tiene 3 años, usa pañales, todavía habla media lengua, no se lo puede, y mientras tanto sigue siendo abusado, ¿me entiendes? Sí, totalmente. Abusado, no es diagnosticable, ¿cómo? Es indiagnosticable. Entonces, bueno, para eso escribí este libro, este último libro, que es una novedad en toda Latinoamérica, y que habla de los 14 criterios de evaluación con los que se puede diagnosticar el abuso sexual en un niñito chiquitito de menos de 5 años. Bien, Cecilia, me quedaría horas charlando con vos, pero realmente nuestro espacio ya no da para más. Desde ya te voy a invitar para un próximo programa y te deseo lo mejor, porque he leído casi todos tus libros. Te mando un besito y espera a ver si tenemos unos minutitos para el redondeo. Y yo le doy en este momento los muy buenos días a la doctora María Teresa Rosanova, que ya la presenté. ¿Cómo te encontrás, Rosanova? El micrófono. Ahí te vamos a escuchar, a ver. ¿Está el micrófono por ahí? Ahí está. ¿Ahora? Ay, bárbaro, te escucho requete bien. Bueno, ¿cómo estás, Ana María? Un gusto verte y ya te estoy escuchando. Bueno, vos querías que yo hiciera algún comentario sobre las últimas novedades entre el embarazo y la vacuna de las embarazadas para COVID. Exactamente. Bueno, en realidad, al principio de la pandemia, se creía que las personas embarazadas tenían los mismos riesgos que las que no estaban embarazadas. Sin embargo, en los últimos tiempos se pudo demostrar que tienen mayor progresión de la enfermedad, pueden tener mayor gravedad, mayor necesidad de ingresar a terapia intensiva e inclusive asistencia respiratoria.
Esto se da por todos los cambios biológicos del embarazo, y fijémonos que la panza que crece tanto presiona contra el pulmón, y esa expansión del pulmón frente a una enfermedad respiratoria es menor. Por eso se ha visto que sobre todo en el último trimestre, que es cuando la mujer, digamos, tiene ya la panza de embarazo casi llegando a su final, tiene mayor riesgo de complicaciones. Es por eso que antes se ponía como contraindicación la vacuna para el coronavirus en el embarazo, y en febrero se autoriza la vacuna, sobre todo para aquellas mujeres que tuvieran condiciones de riesgo en el embarazo. Llámese hipertensión, diabetes, obesidad, porque todo eso también predispone a las personas no embarazadas a tener complicaciones graves de COVID. Y entonces si juntamos embarazo más todas esas comorbilidades, el riesgo se incrementa aún más. Y Rosanova, te pregunto, ¿la mamá después de la vacuna puede amamantar? Sí, porque esto es muy importante. Primero, la mamá, aún con COVID, si se encuentra en un cuadro clínico que no es crítico, digamos, de ingreso a terapia intensiva y en asistencia respiratoria, por supuesto, si tiene un cuadro leve a moderado, puede amamantar tomando precauciones que después, si querés, las podemos explicar. Y si está vacunada, también. Se sabe que pasaría los anticuerpos, no se sabe en qué medida protegerían al recién nacido, pero se supone que sería homologable a otras formas a otros anticuerpos que la mamá transmite a través de la lactancia materna. Tengamos presente que las contraindicaciones de la lactancia materna son muy escasas, y que siempre, poniendo en la balanza los beneficios de la lactancia materna exclusiva frente a las complicaciones que se puedan presentar, la lactancia materna siempre triunfa. Totalmente. La pregunta te la hice porque la persona con SIDA, la mamá, no puede amamantar. Entonces, por eso fue la pregunta con respecto a la vacuna. Bueno, el HIV es otra condición, digamos, esta sí es una contraindicación absoluta, claro, porque vos ahí estás traspasando el virus de HIV, que en el chiquito puede tener complicaciones muy graves y muy severas. Así que ahí sí se desaconseja totalmente la lactancia, porque aumenta la transmisión. Aun si el niño no lo adquirió en el momento del embarazo, lo puede adquirir a través de la lactancia materna, y ahí sí está totalmente contraindicado. No es el caso de la persona vacunada, en la cual lo que le está pasando son anticuerpos, son defensas, no le está pasando virus, porque no es una vacuna con virus vivo, sino que es virus, hay distintas tecnologías, están los de vectores virales, están los de virus muertos, así que no hay virus vivos atenuados que son contraindicaciones en el embarazo. Y por ejemplo, el recién nacido, ¿puede nacer con coronavirus? ¿O puede no nacer, puede contagiarse, te quise decir? Sí. En realidad es controvertido si la mamá pasa el virus a través de la placenta, como sucede con otras cosas, como puede ser con otros virus, como el citomegalovirus o el virus del Zika, que era bastante famoso hace un par de años atrás, que estos virus pueden producir malformaciones en el bebé. En la actualidad, para el virus coronavirus, no está documentado esto. Lo que sí, el bebé puede adquirir la infección sobre todo a partir del contacto con su mamá, y por eso es importante tomar las precauciones, lo que decíamos de la lactancia. No suspender la lactancia materna, pero sí que la mamá tome precauciones, es decir, que amamante con el barbijo, que se lave bien las manos, y que luego de la lactancia trate de poner a su niño a una distancia de 1,5 metros, 2 de ella, ¿sí? Es decir, no se los separa al bebé de la mamá, por ejemplo, cuando nace, porque el contacto cuerpo a cuerpo con la mamá es fundamental, todo, sí. Pero sí hay que tener recaudos. Y también se aconseja que no le dé de mamar en la cama donde ella está, porque porque estaría como más contaminada, que trate de ocupar o de dar la lactancia en otro lugar que no sea su cama, si está, por ejemplo, guardando reposo. Siempre con barbijo, lavado de manos,
Y en el caso de que la paciente no pueda amamantar porque se encuentre con una dificultad respiratoria muy importante, se sugiere que se extraiga la leche y que se le dé el biberón, y en ese caso, si se va a dar el biberón, que tal vez lo haga una persona que no esté cursando coronavirus, que por otro lado, si la mamá tiene que llegar a la extracción de la leche es porque se encuentra en un cuadro clínico que no le permite de repente atender cuidadosamente a su bebé por su problema de salud. Así que bueno, eso sería lo que sí no está documentado, esto de que haya malformaciones asociadas, como por ejemplo uno ve con el citomegalovirus o con la toxoplasmosis, que los chicos, al pasarles la mamá la infección, nacen con problemas oculares o digamos de sordera o alteraciones como la microcefalia, es decir, la cabecita más chica. Así que bueno, en este caso con el coronavirus no se ha documentado esto. Y por ejemplo en niños, no en bebés, ¿cómo transcurre la enfermedad? Bueno, en realidad si bien estamos pasando una nueva ola de coronavirus, lo que se mantiene es que los niños permanecen siendo una población que tiene cuadros en general asintomáticos o leves a moderados. Los cuadros graves o críticos que requieran terapia intensiva no son, digamos, lo que predomina, a diferencia de lo que puede pasar en la población adulta y sobre todo los adultos mayores, donde las complicaciones son mayores. ¿Por qué los chicos se enferman menos y por qué los chicos, digamos, tienen un cuadro más leve o moderado? Hay varias hipótesis. Parecería ser que, digamos, los chicos tienen como receptores más inmaduros al virus o que tienen menos cantidad de receptores, lo que los hace que tengan menor susceptibilidad a tener entonces mayor cantidad de virus, porque tienen menos receptores o más inmaduros. Lo otro que se postula es que los niños han estado en contacto con otros coronavirus y entonces podría haber unas reacciones como cruzadas, es decir, un recuerdo inmunológico y el cuerpo responde frente a este nuevo coronavirus en una forma leve a moderada. Sin embargo, hay formas que son graves o severas que se han reportado en la actualidad exclusivamente en chicos, que es el síndrome inflamatorio multisistémico, que eso sí es una forma más grave, que está documentada en niños, que puede ser con fiebre alta, dolores musculares, sobre todo cuadros gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, inclusive pueden tener una hipotensión, es decir, una baja de la presión muy marcada y el requerimiento a veces de las terapias intensivas. Así que si bien es un cuadro la mayoría de las veces banal, tenemos este síndrome que puede llevarlos a terapia intensiva por su gravedad. Y por ejemplo, ese fantasma, ¿no es cierto?, que acosa a los niños que pueden ser portadores y contagiar a la familia. Mira, en realidad los chicos tienen la misma posibilidad de enfermarse y de transmitir la infección, sin embargo, al principio de la pandemia se los consideraba los supercontagiadores. Esto no ha sido demostrado y un alto porcentaje de los chicos, más del 80%, se ha contagiado de un paciente conviviente, de una persona conviviente, padre, madre, abuelo, etcétera, que aumenta esa posibilidad a medida que aumenta el número de personas convivientes. También nosotros hicimos un trabajo en el Hospital Garrahan, que lideré, que era sobre síndrome inflamatorio multisistémico, y quisimos ver los factores de riesgo. Y, por ejemplo, en una parte del análisis nos dio que cuanto mayores eran los convivientes del hogar, mayor posibilidades de desarrollar este síndrome. Así que, en realidad, las condiciones socioeconómicas, digamos, donde predomina el hacinamiento, favorecen la posibilidad de esta infección y de estos síndromes inflamatorios multisistémicos. Entonces, contestándote la pregunta inicial, sí, chicos no son como en la gripe los grandes dispersores, sino que tienen posibilidad de contagiar, tienen posibilidad de infectarse, sí, pero es incierta su participación en la pandemia como grandes transmisores, como lo que se decía de las escuelas. Si bien las escuelas pueden transmitir o ser una fuente de infección de coronavirus, depende de cómo está la circulación comunitaria del virus.
Es decir, es una conexión directa. Si vos tenés mucha circulación comunitaria del virus, es probable que las escuelas reflejen eso que está pasando en la comunidad. Pero si se cumplen los protocolos, las escuelas raramente son una fuente de brote de coronavirus. Exacto, y a la Porque prueba... realmente hay protocolos... A la prueba nos remitimos, que a la prueba nos remitimos, porque lo estamos comprobando, ¿no es cierto? Y Rosanova... Es decir, hay que hacer... No, Sí. no te escucho, habla. Te escucho. No, lo que te decía era que esto, que realmente cuando se hicieron algunos estudios en las escuelas, no se vio que aumentara el riesgo. Y por otro lado, cuando se abrieron las escuelas, tampoco es que se picó el número de casos. Entonces, realmente, si se cumplen bien y estrictamente los protocolos, en las escuelas podrían ser un lugar seguro. Y es importante como pediatras tratar de lograr que los chicos continúen la escuela, porque no solo por las condiciones de que el chico aprenda, sino por todas esas interrelaciones sociales tan importantes que solo se logran en la escuela con sus compañeritos. Exactamente. ¿Y existe algún tipo de porcentaje de mujeres embarazadas que se vacunaron y tuvieron problema por la vacuna? Mira, hasta ahora en realidad prácticamente en Argentina creo que en la provincia ya llevan 7.000 vacunados sin efectos adversos importantes, y en Estados Unidos también tienen un número importante de mujeres embarazadas en las cuales realmente los riesgos de la vacuna fueron ínfimos comparado con los riesgos que puede tener la enfermedad. Así que realmente la vacuna... las vacunas, vuelvo a repetirte, son vacunas que no tienen virus, no estamos inoculando virus vivo, ni atenuado, ni nada por el estilo. Entonces, la seguridad de esa vacuna es muy alta, y realmente cuando uno pone en la balanza un riesgo de que una embarazada con un feto entre a una terapia intensiva y asistencia respiratoria mecánica, ese riesgo es mucho mayor que el que podría dar un supuesto efecto adverso de la vacuna, por lo cual es altamente recomendable, sobre todo en aquellas mujeres, como dije al principio, que tengan otras, lo que llamamos comorbilidades, es decir, que tengan algo más asociado, llamémoslo hipertensión, diabetes, tuberculosis activa, otras enfermedades respiratorias, que tengan síndrome de Down, por ejemplo, porque son todas situaciones que empeoran el pronóstico. Claro, yo digo que cada organismo también tiene una forma diferente de reaccionar. Yo me vacuné con la vacuna para el COVID y no tuve ningún inconveniente. Y el de la influenza estuve 2 días en cama. Y no es lo común. Claro, pero son en general efectos adversos leves, claro, como pueden ser fiebre, artralgia. Yo, por ejemplo, en la primera dosis no tuve ningún efecto, y en la segunda dosis estuve con fiebre 48 horas, mialgias, artralgias, pero por obra de magia después estaba como si nada. Es decir, que pongamos en la balanza que este efecto adverso que puede tener de 24 a 48 horas una vacuna, comparado con ingresar a asistencia respiratoria mecánica o inclusive morir por COVID, realmente creo que no hay que ni pensarlo, ¿no? No, es decir, que totalmente. realmente todas las... ¿Cómo? Totalmente, tenés razón, sí. Todos los efectos adversos realmente son mínimos, inclusive en el total de vacunas que se han aplicado en el mundo, es ínfimo los efectos adversos graves. Y ahora, por ejemplo, se están reportando algunos casos de miocarditis, por ejemplo, con las vacunas de ARN mensajero como la de Pfizer en la población pediátrica. Sin embargo, el riesgo de miocarditis por COVID supera ampliamente esto en el número total de dosis. Lo que pasa que a veces cuando uno lo escucha fuera de contexto en una noticia aislada, es como que se ve más grave el problema de lo que realmente es. Bien, vamos a hacer un pequeño redondeo, ¿les parece? Y yo pienso que nuestra generación, ¿no?, y la de nuestros hijos, nietos, pasamos a la historia, porque es algo que, cómo fuimos aprendiendo, y cómo sabemos que la única forma ante una situación tan importante como esta es cuidarnos, simplemente esa palabrita. Doctor Magariños, ¿está por ahí?
Acá estoy. Bueno, había quedado algo pendiente, ¿no es cierto? Me dijiste algo de barbijos, pero no sé qué. Claro, porque vos empezaste a hablar de barbijo y digo, no lo voy a cortar, que siga y después le hago la pregunta al final. Hablaste de los barbijos. Por más que ya dijimos de todo, nunca está de más. Por ejemplo, el barbijo común, ¿no? De tela que compramos. ¿En cada uso hay que lavarlo? Sí. Perfecto. Lo primero que tenés que saber es que no es cualquier barbijo. Vamos a poner las cosas. Claro, en su yo lugar. tengo No es que doble. me puse a hacer barbijo y salí, vete. Pero bueno, Más allá del doble o no doble. a ver, El barbijo, tenés los que tienen sello IRAM, porque tienen una fabricación estandarizada, Bien. y los de el CONICET. perfecto. Estos son los barbijos reusables que recomiendo, no por marca ni porque tienen una infraestructura detrás que Bien. avala la calidad de fabricación. Recuerden que el barbijo tiene que filtrar el aire que nosotros aspiramos. Exacto. Ahora, después de usarlo, hay que lavarlo. Hay que lavarlo. Y hay que leer las instrucciones cuánto tiempo se puede usar. Perfecto. Y por favor, doble barbijo. Perfecto. Porque no es los protectores nuestros, las mascarillas nuestras del hospital N95. No es eso. No. Que tienen un porcentaje mayor de capacidad. Muchísimas Entonces, es muy importante gracias. eso. Bien. Cecilia López, ¿hacemos un pequeño redondeo del tema tan interesante que trataste? No te escucho, ponete el micrófono. No escucho. Ahí va. Bueno, yo siempre les digo a las mamás que estén atentas a que sus hijos, a las señales que dan sus hijos. No es normal que sus maridos jueguen con sus hijos a tocarse los genitales, a bajarse los calzoncillos. No son juegos normales. Eso es un indicador de un posible abuso. No es normal que sus maridos vean pornografía infantil en sus computadoras o en sus teléfonos. Eso es un indicador de que sus maridos pueden ser pedófilos. El pedófilo es un gran coleccionista de material de pornografía infantil. Entonces, estén atentos. Yo les digo todo a través de las consultas que yo tengo, de mujeres que no están enteradas de esto y que me dicen, no, pero mi marido es re bueno, pero en realidad, bueno, él usa pornografía. ¿Qué tipo de pornografía? Pornografía infantil. Bueno, eso es un tipo de abuso, porque no es una práctica privada. El niño que es utilizado para hacer una película pornográfica está siendo violado, está siendo abusado. Y el que lo está mirando se excita con un niño que está sufriendo, que está siendo abusado. Entonces, por favor, estén atentos a eso las mujeres, las madres, las tías, las abuelas, como digo yo, porque eso no es normal. Bien, bien. Y no pertenece a la práctica privada, sino esto es un delito público, de instancia pública. Muchísimas gracias, siempre clara. Y siempre nos dejás pensando, y esto hay que pensarlo bien. La doctora se encuentra por ahí, Rosanova. Dejamos un mensaje. Sí, yo lo que quiero transmitir, independientemente de la mujer embarazada, haciendo hincapié en ella, es que aunque estemos vacunados, no tengamos la sensación de total seguridad. Aún estando vacunados podemos adquirir coronavirus, por lo tanto hay que seguirse protegiendo, con distancia social, con un uso de barbijo correctamente colocado, con la ventilación de los ambientes y el adecuado lavado de manos. Me vacuné no es sinónimo de reuniones sociales y de que volvamos a la vida anterior. Lamentablemente tenemos que seguir cuidándonos. Están amenazándonos nuevas cepas y entonces tratar de hacer todo prudentemente para poder evitar entonces una tercera ola que están vaticinando, que espero que no nos llegue. Sí, no, yo digo, bueno, no, que el deseo personal de que no llegue, pero no podemos ser diferente al resto del mundo, porque el resto del mundo en su momento en el momento indicado nos dijo empiecen a vacunar y nosotros o los que fueran no vacunamos a tiempo. Y pienso que ahora tenemos que pensar que probablemente sea
Así tenemos una buena dosis de la tercera vacuna, que ya hay partes del mundo que la están dando, la tercera dosis. ¿Es así? Ahora completemos, yo creo que es muy importante completar las 2 dosis de la mayor porcentaje de la población y después se evaluará la necesidad o no de hacer la tercera dosis. Perfecto, perfecto. Quiere decir, muy claro lo explicó la doctora, que teniendo la vacuna no quiere decir no me cuido más. O sea, se dice que podemos contraerla, pero quizá evitamos la muerte. Es así, ¿no es cierto, Rosanova? En realidad, lo que se vio con estas vacunas es que tenés un alto porcentaje de protección para las formas graves y la mortalidad. Perfecto. Pero podés enfermarte y podés contagiar a otro. Y tal vez a vos no te pasa nada, pero contagias tal vez a tu abuela o a alguna persona que tiene alguna enfermedad que la va a condicionar a terapia intensiva y ahí tener mayor mortalidad. Bien. Por eso tenemos que seguir cuidándonos. Ese es el mensaje. Muy bien. Broche de oro. Agradezco muchísimo a los profesionales que hoy me acompañaron y desde ya los voy a invitar para un próximo programa, como siempre les digo. Con respecto a la audiencia, muchísimas gracias por estar ahí y será hasta la próxima. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.